¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que impresionante ver desde acá a tantos compañeros y compañeras de todos los puntos del país. Recién me había comentado Héctor que era así, lo acabo de experimentar en persona. Soy de Chaco, soy de Entre Ríos, soy de Jujuy, soy de
Santiago del Estero, bueno, entonces empiezo por ahí, acá con el compañero de Provincia de Buenos Aires, empiezo en mi rol más institucional, saludar a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la sanidad de todo el país, saludar a este Congreso, saludar y felicitar a las nuevas autoridades electas por 4 años más. Felicitaciones. Y después, bueno, compartir algunas reflexiones. Primero un poquito de los antecedentes. La verdad que varias veces Héctor me había invitado, así que nadie diga que esto es por la ocasión, por el momento. Me había invitado varias veces a acompañarlo y acompañarlos a ustedes en sus congresos. Este es muy importante por la situación en la que estamos. Y justo hoy tenemos en Córdoba, la verdad que teníamos la fecha esta, hoy nos vamos a ir de acá a Cosquín a firmar un convenio también entre la provincia de Buenos Aires y lo que es la fiesta folclórica de Cosquín, algo muy importante que tiene que ver con la cultura, con nuestra cultura nacional, popular. Luego vamos a estar un rato más por acá y después vamos a irnos a la ciudad de Córdoba, a la capital, para, bueno, es la excusa de una presentación de un libro, pero vamos a firmar varios convenios con la Universidad Tecnológica Nacional también, así que tenemos una jornada, esto para contarles que a partir de la posibilidad de estar acá hemos agregado varias actividades, pero para mí es central poder compartir algunas reflexiones y algunas palabras. No saben lo importante que es en la Argentina hoy, y casi diría en el mundo, como está el planeta hoy, como está políticamente, la cuestión de las guerras, de las ultraderechas. Estuve hace un tiempito en España, reunido con presidentes de Latinoamérica, con Petro de Colombia, con Sheinbaum de México, con Lula de Brasil, pero también con presidentes y representantes de muchísimos países europeos, entre ellos el presidente de España, y les puedo asegurar que el mundo está atravesando un momento de incertidumbre, un momento de turbulencia, un momento de transformaciones profundísimas que nosotros vivimos en la Argentina, un poco como ocurre con cualquiera, ¿no?, que viva intensamente su realidad nacional. En Argentina la política es un hecho de conversación, no solo entre compañeros, militantes, sino en cada uno de los hogares. Es un país donde la política tiñe todo, pero les puedo asegurar que lo que pasa en la Argentina es un caso, un correlato, un ejemplo más de cosas muy graves que están pasando en todo el planeta, ¿no? Con guerras, con una ultraderecha de la que nuestro presidente es un exponente más, uno de los más caricaturescos, pero un exponente más de un grupo que está pretendiendo modificar la política mundial, la concepción del Estado, las reglas de juego internacionales. Y empiezo así porque este es un congreso y un encuentro sindical y uno siempre recuerda las palabras del general Perón cuando decía que la política es antes que nada política internacional y que no nos podemos comer la curva tampoco de que estamos luchando contra un personaje, contra un grupito, contra una interna, contra algo difícil de explicar y bastante desquiciado, pero que es solo argentino, que es un problema solo argentino. Así que mi primera conclusión para traerles y compartir con ustedes es que estamos en un momento, en una etapa, en una transición en la economía y en la política mundial muy particular y muy profunda, donde se está volviendo a discutir todo, que las Naciones Unidas, que el Fondo Monetario, que la regla del comercio internacional. Todo está en discusión, absolutamente todo está en discusión. Ahora, les puedo asegurar que en el planeta entero, que los sectores que están defendiendo a los trabajadores, que están defendiendo a los hogares, que están defendiendo los derechos, en todo el planeta hay un ojo puesto en lo que pasa en la Argentina, porque esa ultraderecha lo tiene a Milei como una especie de exponente que anda paseando por el mundo contando las supuestas maravillas que está haciendo en nuestro país
y con nuestra gente. Cómo todo anda bien, cómo todo se cumple según el plan, y en nombre, me tomé la atribución de en nombre de la provincia de Buenos Aires y más en general, en nombre del peronismo y en nombre del movimiento obrero argentino, decir que lo que está haciendo Milei en la Argentina no es maravilloso, no está buenísimo y no anda bien. Es una catástrofe, es una catástrofe. Y me parece que esto enmarca y encuadra lo que estuvieron hablando hoy. Repito, el modelo sindical argentino, el modelo de participación que viene, obviamente, en una tradición ya muy larga desde el primer peronismo, desde antes del primer peronismo, como causa incluso de ese cambio en la Argentina. Bueno, el modelo sindical argentino siempre ha sido cuestionado por quienes no quieren que los trabajadores se organicen, no quieren que los trabajadores reflexionen, tengan representación, se defiendan. Bueno, siempre ha sido cuestionado porque teóricamente es algo que está separado de las tradiciones de la discusión, que está separado de las tradiciones democráticas. Por eso yo saludo y festejo que democráticamente estén reunidos, estén pensando, estén meditando y tomen resoluciones políticas y resuelvan también quienes los representan. Un saludo a la democracia, un saludo a la participación, un saludo al federalismo en medio de tanto ataque. Decía recién que hay una catástrofe transcurriendo hoy en la República Argentina, una catástrofe que quieren ocultar cada vez con más dificultades, porque yo diría que hasta fines del año pasado, si me permiten periodizar, hasta fines del año pasado había alguna posibilidad de que instalara los medios de comunicación, el gobierno, su vocero, ¿no? Que todo andaba bárbaro, que todo estaba perfecto y que todo, en todo caso, requería un poquito más de paciencia, un poquito más de espera. Me parece que a esta altura del partido, quienes transitamos, quienes vivimos otras experiencias parecidas a esta, cuando oíamos hablar de los brotes verdes, ¿se acuerdan? En la época de Macri, de la luz al final del túnel, del segundo semestre, de lo peor ya pasó, que se lo han repetido. Bueno, yo creo que van 2 años y pico de Milei y se le están cayendo absolutamente todas las caretas, y creo que quienes votaron o quienes confiaron en el gobierno actual están hoy dudando, mirando, preguntándose cómo puede ser que los hayan llevado por este camino. Es un modelo, no me voy a extender mucho en esto porque ya lo deben haber hablado, pero quiero decir, es un modelo que en primera instancia, en la primera capa, quiere cambiar la correlación de fuerzas, quiere cambiar la estructura productiva y económica de la Argentina. Es un modelo que ha venido a vender al mejor postor las riquezas naturales de nuestro país y que ha convertido de nuevo a Argentina en un lugar, en un espacio de acumulación y de especulación financiera. Poco más que eso. Cuando vemos cómo va la economía y nos dicen, bueno, pero dio crecimiento, tal estadística dio crecimiento, ya ni eso, pero cuando dio crecimiento y uno lo ve en las barritas verdes y rojas de los sectores que crecen y los sectores que caen, encuentra que en términos de producción, minería, petróleo, son prácticamente los únicos sectores que han tenido una evolución positiva, algo de agro comparado sobre todo con la sequía del 2023, que fue la peor sequía en 100 años. Bueno, 3 sectores primarios vinculados a condiciones naturales y un cuarto sector que son las finanzas, la intermediación financiera. Entonces uno observa que quieren vendernos que a la Argentina le va bien y la Argentina crece y que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio de millones, extraerles hasta la última gota de sudor y de esfuerzo a millones porque va bien, porque crecen 4 sectores. Uno de ellos, el financiero. Pero cuando uno lo mira, Héctor, en términos de empleo,
cuando uno mira en términos de empleo, lo que ve es que aún los sectores que en producción crecieron, y esto es prácticamente la primera vez que pasa en la historia argentina, que se empieza a ver momentos como que la economía crece, pero el empleo cae. En esos sectores, aún los beneficiados de este modelo, el empleo cae. Ni siquiera se sostiene. Sabemos que son sectores que no son los más relevantes en términos de creación de puestos de trabajo. Pero la novedad es que se ve un crecimiento, a veces en actividad económica, que no viene acompañado por ningún aumento del empleo. Nosotros sabemos bien, lo aprendimos desde hace mucho tiempo, lo repetimos y lo decimos, y se lo decimos acá al gobierno de Milei. De nuevo, una vez más. Gobernar, presidente Milei, es crear trabajo. Es crear trabajo. Y eso es lo que no está pasando ni va a pasar en tanto y en cuanto continúen con esta política económica. Hablé de 4 sectores. Todos los demás, todas las demás ramas de la producción, lo que absorbe la gran mayoría de los puestos de trabajo en la Argentina, está para atrás. En los 2 años, un poco más de 2 años que llegó Milei, para atrás. Y no recupera y la economía no crece en B corta ni fantásticamente, no crece. No crece. La industria, la construcción, el comercio, las actividades que más trabajo absorben, pero además la educación, la salud, los empresarios, las empresas privadas de salud, todo para atrás. Todo, absolutamente todo para atrás. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde va esto? Y yo doy una respuesta. Esto tiene una lógica de un cambio, un intento de cambiar la matriz productiva de la Argentina, de cambiar la orientación que tiene nuestro país, por lo menos desde la década del 30, sobre todo a partir del peronismo. Quieren convertir a la Argentina en un país de materias primas. Y esa idea productiva, esa idea de matriz productiva, como decía recién, no solo no genera empleo o el que necesitamos, sino que además tampoco tiene las mejores condiciones de trabajo, las mejores condiciones de salario, históricamente, y lo sabe absolutamente todo el mundo. ¿Cómo son las sociedades? Porque existen sociedades en donde lo único que funciona bien es el extractivismo, lo único que funciona bien son unos pocos sectores que están conectados al comercio internacional. ¿Cómo funcionan esas sociedades? Es una sociedad en 2 andariveles, en 2 capas. Un sector muy pequeño, diminuto, asociado al comercio mundial, a las grandes corporaciones, a los capitales extranjeros, a la especulación financiera que le va bien y vive prácticamente atrincherado, y enormes masas, la enorme mayoría del resto de las poblaciones que viven en condiciones deplorables, sin derechos, sin vivienda, sin salud, sin educación, sin prácticamente nada. Salarios muy bajos, sin protección laboral. Y digo esto no para dar una conferencia de modelos productivos. Digo porque lo que tienen en la cabeza, el proyecto que tienen en la cabeza es un proyecto que buena parte de los países periféricos, emergentes, tanto de nuestro continente como de otros continentes, como puede ser África, algunos sectores, estos modelos existen y se consolidaron y duraron y vienen de muchísimo tiempo atrás. El problema en la Argentina es que esto implicaría dar un giro de timón fuertísimo a un país que tiene materias primas, por supuesto, que necesita producirlas, explotarlas, exportarlas de ser posible, generar riqueza petrolera, minera, agropecuaria. Claro que lo tenemos y tenemos que generar eso, pero necesitamos
un país que no solo se ocupe de la extracción de materias primas. Tiene que ser un país que a esas materias primas le ponga trabajo argentino, que a esa riqueza natural le agregue lo más poderoso y lo más fuerte que tenemos, que son las capacidades productivas de desarrollo y trabajo de los trabajadores de nuestro país. Y eso es lo que se quiere torcer. Por eso hablan del modelo agroexportador como un paraíso perdido. Por eso hablan de que quieren ser como Perú, como Paraguay. Y yo no tengo nada para decir en contra de esas sociedades. Lo que digo es que nos encantaría escuchar, no que nos quieren llevar a ser como Irlanda, ni siquiera, o como algún otro país. Los argentinos lo que queremos es sacarle todo el potencial que tiene al trabajo, a la naturaleza, a los recursos y al desarrollo argentino. Es trabajo argentino, con industria argentina, con producción argentina, con cultura argentina, con ciencia argentina, con empresarios argentinos, con inversión en la Argentina. Compañeros y compañeras, nos quieren exportar un modelo extranjero, nos traen especialistas, de nuevo los escuchamos pregonar que nuestro país no sirve, que no sabemos hacerlo, que hay que andar copiando, que hay que andar terminando con lo que se conquistó con tanto esfuerzo. Por eso me parece que hay que comprender bien. Tenemos producciones vinculadas a los recursos naturales. Afortunadamente sí, tenemos litio, tenemos tierras raras, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos una pampa húmeda, pero también un país que en todos sus rincones tiene capacidades productivas vinculadas a lo agropecuario, a las economías regionales. Tenemos un potencial de riqueza inmensa, pero tenemos también una industria. Y tenemos también, que no lo quieren entender porque es lo primero que quieren liquidar, una capacidad científica, tecnológica, de producción de conocimiento que es de excelencia y cuyo principal motor ha sido el sistema universitario, la universidad pública, gratuita, de calidad de Argentina, reconocida en todo el planeta, menos por los que están en la Casa Rosada y en el Ministerio de Educación. Por eso aprovecho para convocarlos en cada provincia y en cada lugar este 12 de mayo a defender la universidad pública en las calles. Y miren, compañeros y compañeras, tenemos un sistema de salud que tiene muchísimas dificultades, las ha tenido. Pero quiero agregar que el sistema de salud en todo el planeta, está atravesando desde hace un tiempo demasiado prolongado una crisis profundísima vinculada a los medicamentos, a industrias que son cada vez más concentradas, a nuevas tecnologías que implican costos y costos desde el punto de vista de la atención de la salud, que muchas veces los sistemas que pretenden y buscan dar respuesta universal no pueden, aún los que tratan de hacerlo de modo privado no alcanzan. Y esta es una crisis en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en también Asia, en todos los continentes. Hay dificultades con el sistema de salud, por supuesto, es difícil. ¿Qué tenemos nosotros de diferencial? Una tradición, una historia de trabajadores y trabajadoras de la salud que son de excelencia a nivel mundial. Son ustedes, son los que laburan, son los que a miles de metros de altura y en todos los puntos cardinales dan respuesta a los problemas de salud de nuestro pueblo. Es esa conciencia y esa comprensión. Y lo digo acá, entiendo, los sistemas de salud tienen elementos públicos, privados, las obras sociales, por supuesto, pero en Argentina estamos los que sostenemos que la salud es un derecho, que nadie puede ser sometido al abandono, al desprecio, al olvido.
dejado de lado. Y digo esto porque traje para compartir números que saben mejor que yo ustedes, que tiene que ver con lo que está pasando hoy, con todos los subsistemas. Lo hablaba hoy con el ministro Crepla, que manda también un saludo, pero cómo está crujiendo, cómo está en crisis, cómo está tensionándose y cada vez peor el sistema de salud en todos sus subsistemas. En el sistema de las prepagas, lo más privado, donde ha habido un aumento vinculado a estas ideas de la desregulación, que ha hecho que se haya quedado afuera de ese sistema una parte importante, a través del aumento de las cuotas, a través de la imposibilidad de pago. Un sistema de obras sociales que, mirando el otro día lo que comunicaba la propia Confederación General del Trabajo, un sistema de obras sociales donde vemos que los aportes de los trabajadores no alcanzan en un 80% a cubrir la prestación mínima obligatoria. Un sistema también de clínica, de sanatorios privados, que encuentra que en estas condiciones, y más allá de lo que podamos discutir o podamos diagnosticar, en estas condiciones no se puede sostener el funcionamiento. Y un sistema público al que todas estas dificultades se le descargan también, y de pronto vemos que en 2 años, más allá de una historia, de discusiones, de orientaciones, de ideas, de transformación, más allá de todo eso, en estos últimos 2 años, cada uno de los elementos del sistema de salud entró en crisis. Y a veces uno mira incluso videos de gente que dice, bueno, tengo la empresa hace 80 años, funcionó, pasé tal crisis, pasé tal otra, la viví toda y ahora estoy fundiendo. Entonces, bueno, y cuenta que están quebrando, que están fundiendo. 25.000 empresas quebraron y fundieron en la Argentina. Y yo lo dije cuando inauguramos las sesiones porque me obsesionaba este intento que tiene la derecha y más aún este gobierno de trasladarle la responsabilidad como si fuera la culpa por los desastres que están ocurriendo a sus víctimas. Empresario pyme, gran empresario nacional que no puede producir más, que no puede sostener y le dice, no, te invertiste poco, te ubicaste más, y dice, pero estoy hace 70 años, 80 años. Y es masivo y es generalizado. Un laburante que pierde el laburo, bueno, tendría que haberme formado de tal manera, siempre se puede estar mejor, siempre puedes esforzar, pero el que se levantaba a las 6 de la mañana, se sigue levantando a las 6 de la mañana y la diferencia es que antes tenía laburo y ahora no tiene laburo. Es que antes vendía y ahora no vende. Entonces lo dije varias veces y lo vuelvo a repetir. Al empresario, al laburante, al pequeño productor, la culpa no es de ustedes. Acá el problema no es el laburante, el productor, el empresario pyme nacional. Acá el problema es Milei y su política económica. Por eso creo que hay que hacer un gran trabajo. Quería hablar muy brevemente del problema de salud, del sistema de salud, pero por supuesto, si entre los principales elementos de este gobierno y su política está el congelamiento de los salarios, pisar los salarios, reprimir los salarios. Han planteado cuántas veces, empieza cada año y dicen este año paritaria 0. Y no homologan y no acompañan a los gremios que aún, siendo privados y por la actividad que tienen junto con los empleadores, llegan a un número y no lo homologan. Los salarios bajos es un elemento central de todos estos programas. La idea esta de que el salario es el culpable de la inflación, que el salario es el culpable de tal cosa, de la falta de productividad, de todo, y entonces planchar los salarios, para que no se vaya a precio, para qué sé yo, abrir las importaciones, pisar el dólar. Es la política económica de este gobierno. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Salarios bajos, jubilaciones pisadas, provincias a las que pretenden ahorcar y fundir. Y entonces el mercado interno, la demanda, está pinchada. Y lo que queda de demanda
abren las importaciones y ponen un dólar barato. Con lo cual pareciera que si quieren fomentar algo es que los argentinos compren productos, pero no de trabajo argentino, el extranjero. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué estamos viendo? Han desregulado, así que los costos, yo tengo los números, los aumentos de los remedios, de los medicamentos desregulados, los aumentos de las prepagas, los aumentos de los servicios que tienen que ver con lo tecnológico, todo para arriba, y los salarios para abajo. Entonces se hace insostenible. No es que fue por un error, por una distracción, por una equivocación o por algo complementario. Es el centro del modelo. Y el resultado es que la salud sea algo para unos poquitos que la pueden pagar por privado y todo lo demás se achique, quiebre o no funcione. Y decían, venimos a privatizar todo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? 320.000 laburantes se quedaron sin trabajo. Y los que lo conservan con sueldos en caída. Entonces los aportes al sistema de las obras sociales caen y los costos crecen y los medicamentos sin control, sin regulación, sin ninguna mirada de cuidado, sin ningún cuidado. Y se empieza a hacer insostenible. ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde va? Todo aquel que pierde, lo escuchábamos, miren, en el cierre de FATE el otro día. Por ejemplo, para tomar una de las 25.000 empresas que cerraron. En el cierre de FATE, me comentaba un compañero de San Fernando, tenían antes una cobertura de salud, no la tienen más. ¿Dónde van? Al hospital municipal, a la salita, al centro de atención primaria, al hospital provincial. Acá nos acompaña el intendente de Mar Chiquita, pero lo vemos. Muchas gracias, Winnie, por venir. Todo descarga sobre el sistema público y no es que anda bien, todo tensionado. Tenemos hoy un crecimiento de aquel que no puede pagar la prepaga o el que se compraba un remedio y ya no lo puede hacer, o el que tenía una obra social y ya no la puede sostener porque perdió el empleo, o la propia situación, la crisis inducida de las obras sociales. ¿Dónde van? Bueno, al sistema público. Decían que venían a privatizar. Cada vez más atención recae sobre el sistema público. ¿Y qué hacen con el sistema público? El gobierno nacional, no tengo nada que ver, dice. Problema de las provincias, problema de los municipios, problema de alguna sociedad de fomento, problema de otro, no tengo nada que ver. Y sobre eso, vaya el repudio y vaya la denuncia, están cortando el programa Remediar que les suministraba remedios a 20 millones de argentinos. No se puede ser más despiadado, no se puede ser más cruel. Así que tenemos una situación de catástrofe. Está marchando hacia una catástrofe. Y lo que teníamos dificultades, lo que había que corregir, bueno, ya se destruyó. Y lo que andaba bien se deteriora, lo vemos en todos lados. Y para colmo, el que conserva el salario, el sueldo no le alcanza, porque con este modelo no le alcanza. Con lo que han subido los alquileres desregulados, el combustible desregulado, los remedios desregulados, todo desregulado. Pobreza para la familia, pobreza para los trabajadores, concentración de la riqueza en pocas manos. Eso es lo que estamos viendo. Y no se lo tengo que explicar a ustedes. Hoy me parece que hablaba de discutir o de reflexionar sobre si la culpa es de la víctima con lo que está pasando, cuando hay millones de víctimas. Y no es así. Es el modelo económico, es este gobierno, son sus decisiones políticas. Ahora también digo, es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestra tarea militante ir a discutir en cada hospital, en cada clínica, en cada centro de salud, pero también en cada barrio, en cada escuela, en cada plaza, en cada esquina, que esto que está pasando no es el único camino posible para la Argentina. Que hay alternativa al modelo este de hambre, de entrega y de saqueo. Que hay alternativa. Ahora, compañeros y compañeras, tenemos que construirla nosotros. Tenemos que explicarla nosotros. Así que hoy vuelvo a agradecer. Me parece que estamos atravesando una situación
muy difícil, sumamente complicada, que ustedes la ven todos los días, mano a mano, y que es algo tan crucial y tan grave como la enfermedad, como la muerte o como la posibilidad de tener un acompañamiento. Bueno, hoy lo estamos viendo, así que más grave y más complejo no puede ser. Tenemos que comprender esa gravedad y es necesario que todos los sectores que buscan representar y forman parte del campo popular entiendan eso, que el problema que tenemos es grave y lo que requiere es una respuesta de construcción donde no estemos discutiendo entre nosotros, sino que vayamos con la gente, le expliquemos lo que hay y empecemos a construir una alternativa que nos saque de acá. Esa es la tarea que tenemos. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y la salud, el sistema de salud de la Argentina es algo que por supuesto hay que mejorar y discutir, pero hay que cuidar y preservar. Es algo que no se repite. Uno ve países muy avanzados en términos económicos, muy desarrollados, muy prósperos, y encuentra que no hay una respuesta de este tipo. Yo creo que el acceso universal a la salud, que fue planteado en nuestra República Argentina hace bastante tiempo, pero algunos se olvidaron. Bueno, nosotros no nos olvidamos porque ayer estábamos conmemorando otro aniversario del nacimiento de Eva Perón, que tanto tuvo que ver la compañera Evita con la universalización de la salud, con una mirada solidaria. Pero hay que cuidarlo y hay que defenderlo. Estas cosas no se las regalan a ningún pueblo. Hay que cuidarlo y defenderlo. La salud es un derecho. Hay que cuidarlo y defenderlo. Y no es menor, como pasa con educación, con algunas áreas fundamentales, no es menor que demos esta discusión contra fuerzas que ideológicamente quieren convencernos del sálvese quien pueda, del egoísmo, del individualismo, de ser, mencionaba recién al Papa Francisco, ¿no? De darle la espalda al otro, de esa cultura que termina excluyendo. Bueno, nosotros estamos en la otra vereda, nosotros estamos en la cultura del encuentro, pero además estamos con la solidaridad y estamos con algo muy importante, y digo para los que se llenan la boca hablando de libertad, estamos con algo muy importante. Para tener libertad, para gozar de la libertad, tenés que tener tu derecho a la salud, tu derecho a la educación, tu laburo, tus condiciones razonables de laburo, poder acceder a tu vivienda. No hay libertad sin justicia social. Y eso hay que decirlo, repetirlo y explicarlo. Porque la otra libertad es libertad de mercado, es libertad de enriquecerse a uno dejando de garpe a todos los demás. Por eso, compañero Héctor, por eso a ustedes que han venido acá a organizarse, a pensar, creo que tenemos muchísimas tareas por delante. Creo que no puede ser más oportuno juntar fuerza entre compañeros y compañeras, a ver cómo le damos más impulso. No podemos dejar que nadie baje los brazos. El peor enemigo que tenemos es el desencanto, es el desinterés, es la desmotivación, es la desmovilización. Es que nos ganen porque instalan el egoísmo, el individualismo entre los pibes y pibas, entre nuestra población, entre los adultos mayores. Tenemos que pelear contra eso y esa tarea y esa discusión y esa pelea se da con organización política. Esa pelea se da con militancia. Esa pelea se da desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones libres del pueblo, desde el peronismo, desde los partidos del campo popular. Compañeros y compañeras, hay que explicarle a toda la Argentina que lo de Milei es un experimento a escala mundial, es un experimento de la ultraderecha que están llevando adelante, que fracasó y que lo de Milei le queda poco, que vamos a ir a las urnas, que vamos a ir con una mejor propuesta,
que vamos a hablar con todo el mundo, que vamos a defender la salud, la educación, el trabajo argentino, que vamos a defender la cultura, la universidad, que vamos a defender a nuestros trabajadores, que vamos a defender los derechos, que vamos a defender lo que es nuestro, que vamos a defender nuestra historia, que vamos a defender las Islas Malvinas, que vamos a defender a nuestros abuelos, que vamos a defender a nuestros pibes, que vamos a defender a nuestra patria. Así que compañeros, compañeras, muchísimas gracias, mucha fuerza. Les agradezco en serio por el acompañamiento, el apoyo. Yo cuento con ustedes, cuenten conmigo. Vamos a estar construyendo lo que se viene después, un futuro mejor para la Argentina. Muchísimas gracias. Somos eso, somos los que fuimos a la primaria, a la escuela pública, a la secundaria, a la escuela pública, a la universidad, escuela pública. Eso es la Argentina. ¿Se puede cambiar a la fuerza o querer cambiarlo te hace que midas 25 puntos ahora? Y cada semana menos. Y lo bueno de la marcha de ayer fue la enormidad de las marchas del interior. Hubo una marcha gigantescas en el interior. Vamos a ver Chubut, Comodoro Rivadavia. Mirá. En todos lados, en todo el país, las caravanas, los autos, la gente, las banderas, la gente salió a la calle. No solo en la Plaza de Mayo. Me decían que nunca hubo tantas, viste que siempre miramos Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, no. En todos lados. Como que el pueblo tiene ganas de salir, porque hay un montón de razones para salir, digámoslo, además de lo universitario. Me decían ayer que en esta marcha hubo muchos más estudiantes que en las marchas pasadas, como si los estudiantes por ahí tardaron un poco más en darse cuenta de que se estaban quedando sin profesores. Se fueron 10.000 profesores de la UBA, pero hay otra cantidad mucho mayor que no se fue, pero que tuvo que buscar un segundo trabajo, un tercero. Y entonces no tiene la misma energía para darles. Miren Ushuaia, eso es Ushuaia, con la fresca, con el frío, la gente en las calles, luchando contra Milei, contra la derecha, contra la explotación. Y vamos a Córdoba, tan inacible, ¿no? Decís, bueno, miren qué gigantesca, digo por cómo votan, miren qué gigantesca. El otro día decía Axel Kicillof cuando vino que no son gorilas, que el peronismo del AMBA tiene que comprender cómo funciona esa sociedad, cómo funciona, porque el peronismo cordobés ha ganado mucho. ¿Por qué no puede ganar otro peronismo? Ahí está, Córdoba capital, enorme manifestación. Vamos a Mar del Plata también, una Mar del Plata históricamente de derecha, se podría decir. Miren lo que es eso. El pueblo llenó las calles de todo el país ayer. En un día, y ahora le voy a mostrar una encuesta, en que sale una encuesta que solo el 26-27% de los argentinos quiere que reelija a Milei. ¿Llegará Milei? Vamos a Río Gallegos. A ver. Ahí está, Río Gallegos. El lugar en el mundo de Cristina. Le mandamos un beso a Cristina. Ahí está. Salió ayer Cristina al balcón. En todos lados. La gente en las calles. Vamos a Mendoza. No van a poder con las universidades. No van a poder. ¿Sabes qué? Uno dice, uy, se fueron los profesores. Y también se habían ido los científicos y volvieron. Hay que empezar a pensar cómo se reconstruye este país. Desde los cimientos, cómo se reconstruye. Y esta vez con cimientos más fuertes, más sólidos. Hay que ser más inteligente. Pero la voluntad está, ¿eh? La voluntad está. Mirá Neuquén. Qué hermosura. Qué lindo que es marchar, ¿no? De la mano, con las banderas. Qué lindo que es marchar. Había unos carteles fabulosos. Vamos a Salta, como te quiero, Salta. Un beso a Noé. Ahí está Salta.
Siempre se dice que Salta es de derecha. Yo no puedo cruzar la playa de tantos abrazos que me dan. Es distinta, muy religiosa Salta, pero ha ganado el peronismo muchas veces. Vamos a Bahía Blanca. Estamos mostrando muchos lugares donde no suele ganar el peronismo. Estas manifestaciones son pluripartidarias, ¿no? Pero uno piensa siempre que el principal partido opositor representa a una buena cantidad de gente. Rosario siempre maravilloso. Miren lo que es Rosario. Es impresionante. Una belleza. Mucha fuerza en Rosario. Rosario es un lugar donde suele ganar la izquierda, ¿no? Vamos a La Rioja gobernada por Quintela. Miren lo que es esa manifestación. ¿Cuántos fuimos? Fuimos millones ayer. Le querían bajar el precio. Decían, no, eran 100.000. Qué pelotudos. Miren lo que es eso. Impresionante la marcha de La Rioja. Merlo, San Luis. Ahí está. No van a poder. Están marchando hacia la derrota. Va a perder la derecha. No tiene forma de reemplazarlo a Milei. Bullrich ya le había ido muy mal en la elección pasada y ahora llega golpeada porque fue parte de este gobierno. Es muy difícil que se pueda abrir. Ahora dicen que Macri quiere ser. Macri es uno de los que peor imagen tiene en la Argentina. Vamos a escuchar algún testimonio, ¿no? Un hombre que dice, bueno, yo pude hacer estudiar a mis 3 hijos, mirá. Esta marcha por la universidad pública. ¿Por qué hoy en esta marcha? Y acompañando a los que estudian. Yo no tuve la suerte, pero tengo hijos que yo los hice estudiar siendo un obrero de la construcción. Los hice estudiar. Son 3. Yo les di, como decían otros, que decían que un hijo de un obrero no puede ir a la universidad. Eso es mentira. Yo lo hice, gracias a Dios. ¿Y usted hizo estudiar a sus 3 hijos en la universidad pública? Sí. Y yo hice mi escuela primaria de años. Entonces, pero yo lo único que quería hacer es solo estudiar. Y ahora están, que sean útiles para ellos y útiles para la sociedad. Por eso está acá apoyando. Sí, por eso voy a estar siempre. ¿Vino con sus hijos o vino solo? No, mis amigos son grandes. ¿Vino solo? Sí. Pero está reclamando el financiamiento de la universidad pública. Sí, cómo no, sí, por favor. Puede ser que se haga esto, que esto no se puede más. ¿Cómo va a haber un futuro sin estudio? Y los chicos son el futuro, nosotros los grandes, ya dimos lo que vamos a dar. Pero son ellos, los chicos y los que vienen. Otra cosa, que ya tengo bisnietos, gracias a Dios. Entonces, recién vine a acompañarlos, vinieron y ya se fueron. Por eso les enseñé, esto es así. Hay que apoyar, hay que luchar. Yo como le digo, yo hice la escuela de antes, la hice, sí. En Talar, yo fui a la escuela 15. Era la escuela humilde. Había un pibe, el Negro Díaz, o Carancha le decíamos, porque tenía la carancha así. Iba con las zapatillas rotas, se le salían los dedos fuera. En invierno lo veíamos. Vivía en la villa el pibe y el padre era muy humilde. Y seguimos, yo me fui a los 17 años de Talar, pero siempre seguimos escribiéndonos, hablando. Y un día me mandó con mucho orgullo una foto, por un primo que vivía al lado de mi casa, de que se había recibido de médico con 9.40 en la universidad. Es decir, ese pibe, no digo muerto de hambre porque comíamos, pero muy pobre, no se podía comprar zapatillas, hizo toda la escuela pública y se recibió como un gran médico. Y hoy es un gran médico, el Negro Díaz. Bueno, eso es la Argentina. Pero antes, ya que la Oficina de la Respuesta Oficial nos dedicó un tiempo, nosotros vamos a dedicarle un tiempo también y le vamos a dar un aviso, un anticipo. Y el anticipo es que se vayan guardando las respuestas para la justicia. Pero ¿les parece, Fabri, podemos arrancar desde el principio con el episodio que hacemos? Mostramos primero el tweet de la oficina. Primero el video. Esto contamos el martes pasado en Datita con Aleberco, el programa que hacemos los martes a las 19 con Aleberco. Esto contamos en Datita el fragmento que después retomó la Oficina de la Respuesta Oficial. Mirá.
Ahora muy fuerte con el tema de las privatizaciones, porque realmente lo que se están viendo son precios que están por lo menos un 50% por debajo de lo que realmente valen esos activos, ¿no? Esto se está dando casi de una manera generalizada. Yo hablaba con fuentes muy importantes de organismos de control del Estado que me decían, ojo con una maniobra que está haciendo el gobierno, que es hacer tasar los bienes por el vice, donde hay toda gente de Toto Caputo, no hay funcionarios de carrera que se dediquen a esto. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Agarran y valúan las empresas según el flujo de fondos. Pero claro, como el riesgo país está alto, hay una tasa de descuento de casi el 50% por las elevadas tasas de interés. Entonces, de esa manera le bajan la evaluación a las compañías y lo que están haciendo es entregar empresas estratégicas a un costo realmente muy bajo. Pero este caso me pareció directamente escandaloso. A ver. Intercargo, la tenés a la empresa que brinda servicio de rampas y de transporte en los aeropuertos, en los principales aeropuertos del país. Sí. El gobierno le puso un precio base de 45 millones de dólares a Intercargo, ¿sí? Pero resulta que del informe de gestión de Manuel Adorni surge el dato de que solamente en activos corrientes la empresa tiene 55 millones de dólares. Más que el precio base que le pone el gobierno. Entre inversiones y efectivo, guita que tiene en la caja, o sea, entre plazo fijo y guita que tiene en la caja, la empresa tiene 38 millones de dólares. Me estás jodiendo. Entonces, un usuario de Twitter que es especializado en temas aeronáuticos decía, la empresa se puede comprar a sí misma. Hasta ahí. Para que se den una idea, esto es el escándalo del que estamos hablando en el caso Intercargo, una empresa que el gobierno quiere vender muy por debajo de lo que verdaderamente vale esa empresa. Y ahora vamos a ir con otra serie de irregularidades que les voy a contar sobre el caso Intercargo. Pero miren lo que publicó en su cuenta de Twitter la Oficina de la Respuesta Oficial. Lo hizo el jueves por la noche. Muy falso. Ante las inexactitudes y afirmaciones erróneas difundidas por operadores respecto a la evaluación y el proceso de privatización de Intercargo, es importante aclarar lo siguiente. La empresa fue evaluada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior, exactamente lo que yo dije, mediante el método de flujo de fondos descontado, exactamente lo que yo dije, una metodología estándar e internacionalmente reconocida. Dice, esta elección del vice se ajusta estrictamente a lo establecido en la resolución 1067 del año 2025. Ahora les voy a contar qué es lo que esconde detrás esto. Esto esconde por detrás que el Tribunal de Tasación, cuyo presidente inició su gestión con Javier Milei, se excusó. Quien tendría que haber tasado la empresa es el Tribunal de Tasación de la Nación. Se excusó el Tribunal de Tasación, se excusó el presidente en realidad, algo que no puede hacer porque eso lo tiene que hacer el Pleno del Tribunal, y derivó la tasación. El Banco Nación, que tiene muchísima más capacidad, muchísima más trayectoria, muchísimos más empleados que el vice, dijo yo tampoco lo puedo tasar. Y cayó en el vice, donde están los amigos de Caputo. Ustedes se piensan que somos boludos, pero no somos boludos. Esta elección del vice se ajusta estrictamente a lo establecido. El vice, como entidad bancaria perteneciente al sector público nacional, posee la capacidad técnica y los procedimientos. Cuéntenme cuántas empresas públicas tasó el vice en su historia. Cuéntenme. Hagan la cuenta. O mejor no me lo cuenten a mí, cuéntenselo a la justicia. Dentro de un rato vamos a explicar por qué. Y los procedimientos necesarios para llevarlo adelante con total transparencia, bueno, y demás, ¿no? Oficina de la Respuesta Oficial sale a contestarle a Se Viene. Y yo les voy a dar algunos datos, ¿sí? Lo primero que les voy a decir es que se olviden de contestarle a este canal. Que se olviden de contestarle a este canal. Porque le van a tener que contestar a la justicia. ¿Por qué? Porque dentro de muy poquito se va a conocer una denuncia penal dirigida al presidente de la Nación, a Luis Caputo y a Maximiliano Voss, del vice, muy cercano también al ministro de Economía, justamente por lo que revelamos nosotros en Se Viene. Los delitos que se imputan son dos: administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado,
Dice, básicamente, quienes tienen a cargo de administrar bienes del Estado, Milei y Caputo, lo perjudicaron al intentar vender a Intercargo a un precio vil irrisorio, $45 millones, cuando la empresa tiene más de $55 millones solo en activos corrientes. Te quieren vender por $45 millones, algo que solo en activos corrientes tiene $55 millones. Y gana alrededor de $20 millones por año, es decir, una empresa superavitaria. Falsificación ideológica de documento público. Vos, designado discrecionalmente por Milei al frente del vice, hizo insertar en el pliego licitatorio oficial una tasación falsa que justificó ese precio vil. Esto es una especie de resumen para que tengan ustedes de algo que estamos anticipando acá en la cumbre en Se Viene, de que básicamente a raíz de lo que contamos nosotros y que la oficina de la respuesta oficial salió a negar, ahora lo que se viene para el gobierno es una respuesta penal. Así que a la oficina de los ñoquis no tienen que responder más acá. Tienen que responder, o van a tener que responder presuntamente ante la justicia. Quiero decir 2 o 3 cosas más sobre la oficina de la respuesta oficial, que insisto, es un órgano no oficial creado para amedrentar a todo aquel que quiere contradecir algo en algo al gobierno. Porque el gobierno no odia a los periodistas. Milei no odia a los periodistas. Y Milei fue un chupamedia de los periodistas toda la vida. Y a mí no me lo pueden negar porque lo sé de primera mano, que Milei es cholulo de los periodistas, o era cholulo de los periodistas. A lo que le molesta al gobierno es que contemos cómo están afanando a 4 manos. Porque yo hay algo en lo que disiento. Los otros días escuchaba a varios que decían, bueno, Adorni no sabe robar porque roban poco y los descubren. No están afanando poco, están afanando un montón. Porque, entre otras cosas, se están regalando el patrimonio del Estado. Nosotros lo venimos contando, lo que hicieron con Transener, por ejemplo, con las privatizaciones. Lo que están haciendo ahora con Intercargo. No, estos muchachos no afanan poco, afanan un montón. El tema es que, en todo caso, lo que se descubrió en el caso de Adorni en blanco, por ahora son cifras bajas para lo que suelen ser los casos de corrupción en la política. Así que yo haría esa diferenciación. Pero vuelvo a la oficina de la respuesta oficial, que está hecha para eso, para amedrentar, para tirar un tuit y que todos los trolls de las redes sociales sepan a quién ir a atacar y sepan qué tema tienen que tratar de tapar. Que en este caso son las privatizaciones. Nosotros decimos que la cascada no te tape el bosque. Venimos hablando mucho sobre esto. ¿Vamos a hablar de Adorni? Sí, vamos a hablar, pero también vamos a hablar de lo que está pasando con las privatizaciones, porque son activos realmente importantes. Transener, la empresa de transporte energético, regalada con una licitación en donde se cayó el portal de compras y apareció el mejor amigo de Santiago Caputo, que armó un imperio energético en un año. Ustedes se piensan que somos, pero no somos. No somos. Voy a dar algunos datos más sobre el caso Intercargo. Insisto, en las próximas horas denuncia penal al presidente de la Nación y a gran parte de los funcionarios involucrados en las privatizaciones. Es un buen faro para seguir todo el tema privatizaciones. Hay que seguir todo, al día a día lo que pasa con las privatizaciones. Nosotros decíamos, tasación en manos del vice. ¿Cómo llegó la tasación en manos del vice? Después de que el presidente del Tribunal de Tasaciones informara que el organismo no estaba en condiciones de evaluar los bienes. Al Tribunal de Tasaciones, al presidente del Tribunal de Tasaciones, ¿quién lo puso? Milei. El resto de los integrantes del tribunal no pudieron participar de esa decisión. Hay una ley, que es la ley orgánica 21.626, que no le otorga esa facultad al presidente del tribunal, sino al pleno del tribunal. El Banco Nación, con una estructura 50 veces mayor, se excusó. Se excusó de tasar la empresa Intercargo. Como decíamos, el vice es un banco de fomento del comercio exterior que no tiene antecedentes relevantes en tasaciones de empresas públicas de este tipo. Depende directamente del Ministerio de Economía. Su presidente es Maximiliano Bosch, que es hermano de Martín Bosch, muy cercano al ministro de Economía Luis Caputo, a través de su sociedad Invernea Sociedad Anónima, con el ex director de Arca, por ejemplo, Juan Paso. ¿Te suenan los nombres? Para que te vayas armando la película. La propuesta del vice a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas incluyó cláusulas de confidencialidad y fue declarada información sensible por el propio presidente del banco. A su vez, el titular de esta agencia de transformación, esta agencia de privatizaciones, emitió una resolución que reservó la documentación oficial de la tasación.
Esto contradice directamente la ley 23.696, que establece que la tasación tiene carácter de presupuesto oficial y exige máxima transparencia y publicidad en el procedimiento de privatización. El método que usaron, que es el de flujo de fondos descontados, esto es una cuestión muy contable, muy técnica, es solamente una de las variantes que se utilizan para tasar una empresa. Tenés también la metodología patrimonial, múltiplos de mercado, etc. En particular, esta metodología descuenta mucho por el riesgo país. Argentina tiene un riesgo país alto, entonces eso hace caer la evaluación de las empresas. Pero hay algo más. Existe una segunda tasación que fue realizada por la consultora Deloitte a pedido de la empresa. La hicieron bajo el enfoque patrimonial y de mercado. Arrojó valores claramente superiores. Pero ¿saben qué? Las autoridades de Intercargo y del Ministerio se niegan a hacer público este documento. Saquen sus conclusiones, chicos. Está en este momento el de la oficina de respuesta diciendo no debí tuitear eso. Sí. No debí. No, bueno, hay gente... Igual yo te digo, sí. el tuit es impactante porque no desmienten un número. Claro. No es que, o sea, simplemente dicen, está ok que le haya tasado el vice. Nada más. Sí. O sea, no hay una desmentida a nada. Yo les quiero decir que sería interesante, en todo caso, que este tipo de desmentidas las haga el jefe de gabinete, que las haga el ministro de Economía. El problema es que no pueden poner la cara. No le pueden dar una entrevista a un periodista formado, capacitado sobre ningún tema. Ni el jefe de gabinete, ni el ministro de Economía, no lo pueden hacer. Por eso mandan a esta cuenta, que es anónima, porque ¿quién firma en la oficina de la respuesta oficial? Nadie. ¿En qué parte de la estructura del Estado está? Nadie. Es gente que no puede poner la cara y lo que sale es a tratar de amedrentar. Pero yo sinceramente no les tengo, y no lo digo de verdad, porque no les tengo miedo. O sea, no les tengo miedo. Ya me lo hicieron 400 millones de veces esto de trolearme con usuarios sin nombre, sin foto de perfil. No les tengo miedo. Sigan haciéndolo. Pero sepan, quienes están atrás de eso, que en algún momento la cosa cambia. Y hoy pueden hacer abuso de poder del presidente para abajo porque están en al frente de la administración pública. Pero la cosa cambia. Y un día no estás más ahí. Bueno, corto un poco con el clima porque les quiero decir que nosotros podemos hacer estas investigaciones gracias al aporte de ustedes. Gracias a los que se suman desde 7.000 pesos para ser socios de nuestra comunidad. Sí, desde 7.000 pesos mensuales nos pueden ayudar a sostener y hacer crecer este espacio en donde evidentemente molestamos al poder. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que le demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca
jamás ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar.